Ya comenzamos a grabar también, así que damos gracias al Señor por poder iniciar esta jornada y nuevamente agradecerles la comprensión del cambio de día, porque pudimos, como les decía, la complicación de los tiempos de ayer, a pesar de que fue tan bonita la experiencia de nuestro primer programa de radio, fue muy bueno, tuvimos una buena sintonía para hacer la primera jornada. Y la idea de ese programa obviamente también es difundir y dar a conocer el trabajo social de la Fundación Más que Felices y también, obviamente, compartir una palabra, ministrar. Queremos partir hablando acerca de los valores, luego vamos a hacer escuelas para padres, invitar también un consejo profesional a través de psicólogas cristianas. Así que fue una linda experiencia. Y como les decía, salimos por el 107.7 para toda la provincia de Talagante. Eso, en ese horario llega esta vez hasta San Antonio, todo el sector de Talagante, el Monte, el Paico y todo lo que tiene que ver todo ese sector, ¿ya? Y también a través de las redes sociales, tanto Facebook como YouTube, puede salir a todos lugares. Así que confiamos que ha tenido un buen alcance y tuvimos harta gente que se conectó. Damos gracias al Señor también por eso, porque es una puerta nueva que se nos abrió y hay que empezar a trabajar y servir a Cristo en ese sentido también. Así que gracias por entender lo del cambio, que fue una necesidad, que estábamos complicados con los tiempos, pero ya la próxima semana ya volvemos al día jueves, para que no se complique por esto. ¿Ya? ¿Estamos claros? Así que gracias por este tiempo especial. Dieguito, ¿nos guías en oración, hermano querido? Sienta su micrófono. Pidámosle al Señor que nos bendiga Amén, amén. en Muchas esta gracias, jornada. pastor. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Padre, de poder servirte, Señor, porque sabemos que en la enseñanza, Señor, es el propósito que tú tienes para que nosotros podamos crecer espiritualmente, Señor, podamos estar preparados, Señor, para presentar, Padre Celestial, la razón de nuestra fe, Señor, Amén. a aquellos que te conocen, Señor, porque sabemos que tú un día vas a volver, Jesús, y queremos, Señor, que muchos conozcan de tu palabra, Señor, de tu verdad. Ayúdanos, Señor, a que podamos recibir tu palabra con entendimiento, con un corazón dispuesto, Señor. Padre, quita toda preocupación de nuestras vidas, Señor. Todo lo que no pertenece a ti, Señor, quítalo de nosotros, Señor, para que en este día, en este tiempo, Señor, en esta jornada, podamos estar, Padre, conectados, Señor, con la enseñanza, Padre, a través de nuestro Amén. Sí, pastor, Señor. Señor. Usa su vida, Padre Celestial, y permite que muchos hermanos se conecten, Señor. Bendito Padre, te es el Señor. bendecimos y te damos las gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Dieguito. Y nuevamente saludarles con cariño a todos los que ya estamos conectados en esta jornada y estamos grabando para posteriormente compartir la lección al resto de los hermanos que por alguna razón no pudieron estar hoy día. Y bueno, rápidamente voy a compartirles pantalla para iniciar. Saludos a la Vali que nos habíamos saludado, Valita, y diga mucho gusto de verte también. Y les voy a compartir la pantalla para poder ir revisando este material rápidamente. Solo para poner la cosa en contexto. La semana pasada iniciamos lo que era el tema del sermón bíblico. Nos dimos cuenta que es un discurso sistemático que está dirigido y adaptado a la mente natural del hombre y que está basado específicamente en verdades bíblicas. Y la verdad es que la predicación es una manera que el Señor estableció para dar a conocer su mensaje, para que podamos también todos ser participantes de esta bendición y que todos también podamos recibir su enseñanza. La verdad es que esto es una forma muy, muy eficaz de poder desarrollarlo. Quiero ver por qué no puedo verlos a medida que vamos compartiendo la pantalla. Espérenme un segundito, lo vamos a revisar nuevamente para poder compartirles la pantalla, pero verlos también. Aquí está. No sé por qué no los puedo ver. No los puedo ver. Ahora ustedes me pueden ver a mí, pero yo no los puedo ver a ustedes. Y eso es lo que no entiendo, por qué no puedo verlos. Si siempre podía verlos. Bueno, voy a ir rápido entonces para poder compartirles este tema. Y ahí estamos. Alcanzamos a ver eso, lo que es la profundidad de la predicación. Vimos que el concepto de predicación nace del griego kerigma y se usa en el Nuevo Testamento como un anuncio, como una proclamación, como el dar a conocer sin llevar necesariamente la idea de una predicación formal. Y esto era bien interesante porque sabemos que al inicio de la Iglesia de Jesucristo, antes de que se establecieran los templos o las iglesias, como nosotros llamamos, sabiendo que la iglesia se refiere puntualmente a las personas, obviamente las congregaciones se establecían en casas, se establecían en parques, se establecían debajo de la tierra a través de las catacumbas, cuando había alta persecución,
Entonces, el concepto de la predicación era muy distinto a lo que nosotros entendemos hoy día. Y veíamos también de que una vez que se inicia la persecución tras la muerte de Esteban, tras el sacrificio de Esteban, todos los que iban de pueblo en pueblo y lugar en lugar, iban también anunciando el evangelio persona a persona. Esa era la forma más práctica de hacer evangelismo. Era la forma de la obra personal como nosotros conocemos hoy día. ¿Me entiendes? Entonces eso es algo muy interesante también, de que no es tan solo el hecho de poder pararse en un púlpito, sino que en todo lugar poder desarrollar un sermón bíblico. Veíamos que la predicación, para tener otras definiciones, es la comunicación de la verdad divina que hace el Espíritu Santo a través de un hombre con el fin de persuadir. Y veíamos que esa palabra es correctamente ocupada en este concepto, porque lo que hace el predicador es confrontar, presentar y hacer sentir la necesidad a la persona que lo escucha, hacerle ver su necesidad, en este caso de la enseñanza bíblica o de la vida de Cristo. Entonces, literalmente lo persuade frente a esa necesidad. La predicación es el gran medio seleccionado para difundir la buena nueva de salvación. Recuerde que el apóstol Pablo dijo que al Señor le plació, le gustó la idea de salvar al hombre por la locura de la predicación. O sea, la predicación es un elemento positivo, es algo bueno. Es un elemento vivo, donde Dios confronta al ser humano con su acción de la reconciliación en Cristo. De allí que el predicador se entiende a sí mismo como un embajador, a quien Dios también llama, ¿para qué? Para reconciliar al hombre con su Creador. Ese es nuestro ministerio, eso es lo que establece 2 Corintios 5, 18 al 20. Entonces, por lo tanto, es la exposición de la verdad divina que hace el Espíritu Santo a través de una persona escogida por Dios. ¿Con el fin de qué? De satisfacer la necesidad humana. También se le conoce o se define la predicación como sermón bíblico, que está basado en la palabra de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, por lo tanto le plació, le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Estamos bien hasta ahí, ¿cierto? Eso es lo que alcanzamos a ver. ¿Ya? No lo puedo ver, no sé por qué, así que estoy predicando por fe. Le estoy enseñando por fe. Por lo menos que algunos me vengan para saber que están ahí. Entonces, ahora, desde el punto de vista humano, la predicación simplemente es un discurso sistemático, está dirigido y apartado a la mente natural del hombre, y está basado, en el caso del sermón bíblico, en verdades escriturales. ¿Ya? Entonces, esto es importante de poder señalarlo para poder tener claro hasta aquí lo que era el sermón, en este caso el sermón bíblico. ¿Hay alguna pregunta para esto? ¿Algo que me quieran comentar? ¿Algo que quieran expresar hasta aquí? ¿No? Y si voy muy rápido, por favor, coméntenme nomás, ¿eh? Con toda confianza. Ya estamos bien, entonces. ¿Sí? Sí, pastor. Muy bien, estamos bien. Sigamos, entonces sigamos para que vayamos más rápido. Ahora, el sermón bíblico entonces tiene que ver dentro de lo que es el género de la oratoria, consiste en una exposición, en una presentación, algo que con elocuencia una persona puntualmente puede levantar la voz y comenzar a expresarlo frente a un grupo o a un auditorio, digamos, alguien que lo escucha. Eso es súper importante para que se desarrolle el sermón, no, que tiene que haber alguien que lo escuche. Yo respeto profundamente, por ejemplo, los hermanos que hacen puntos de predicación en la calle, pero causa mucha tristeza a veces cuando los hermanos están predicando sin que nadie los escuche. ¿Me entiendes? Entonces, claro, uno dice, están sembrando por fe. Sí, amén. Yo no pongo eso en duda alguna. Realmente hay alguien que tal vez desde la ventana los pueda estar escuchando, alguna persona con necesidades, y sin duda que esa es la motivación principal, de que alguien tal vez aunque no lo vea, están ahí presentes. ¿Para qué? Para poder escuchar esta palabra. Y se predica. Mire, les voy a contar rápidamente un testimonio allá en Carahue. No sé, y nunca te acordás cuando el pastor Luengo hace muchos años atrás nos contó acerca del caballo. No sé si te acordás. Estábamos los dos. Era muy especial el pastor Fernando Luengo. Él está en los brazos del Señor ahora, y el pastor Fernando. Y estábamos en el campo, ahí desde Carahue hacia Puerto Domínguez, en una localidad campesina, en una reducción que se llamaba Santa Rosa. Y el pastor Luengo estaba levantando una iglesia y el pastor Fernando luego, hombre de muchos años de experiencia,
de esos hombres valientes que caminaban 5 o 6 horas por el Ribio para llegar a predicar el Evangelio. Entonces contaba el testimonio de un predicador también de campo que un día se paró en una loma de un cerro y empezó a predicar. Y empezó a predicar a viva voz y al aire, porque no veía a nadie que lo estuviera escuchando. Entonces, mire lo que pasó. Yo le digo, esto se lo comparto como un testimonio sobrenatural, de verdad, sobrenatural, porque dentro de lo que estaba mirando había un paisaje y entre medio había un caballo que estaba pastando. Entonces el hermano, en su deseo, empezó a predicarle al caballo. Y le hablaba al caballo y le decía, caballo, Jesús te ama. Caballo, deja el pecado. Caballo, vuélvete al Señor. Caballo, arrepiéntete, transforma tu vida. Y usted se va a sorprender ahora, pero de acuerdo a lo que decía el pastor Luengo, esto es real, ojo, esto es real. Y ocurrió que en medio del campo, en Las Vegas y en medio de los árboles y de los cerros, había un hombre que era un delincuente que lo apodaban el caballo. Y el hombre escuchó el mensaje y se entregó a Cristo en una iglesia de Caracas. Qué lindo. Y el pastor luego lo compartía como un testimonio real. El hermano que estaba predicando, obviamente jamás se imaginó lo que estaba haciendo. Porque él estaba predicando y como no veía a nadie, empezó a hablarle al caballo. Y le empezó a presentar el plan de salvación al caballo. Caballo, arrepiéntete, caballo, vuélvete al Señor, caballo, Jesús te ama. Y resulta que había un delincuente peligroso que le apodaban el caballo, y al escuchar eso pensó que le estaban hablando a él. Para él, obviamente, también fue algo sobrenatural. Imagínense que alguien le hable de la vega campesina y se llegó a una iglesia de Caragua y se entregó al Señor. Misterio, una obra sobrenatural. ¿Se fija? Ahora, yo sé que muchas veces Dios nos habla de distintas maneras, nos sorprende. Hermano, no perdamos nunca de vista que Él es soberano. ¿Pueden decir amén a eso, hermano? Él es soberano. Amén. El Señor hace como Él quiere. Lo que veíamos la semana pasada al final de la clase, de que incluso hay muchos instrumentos, muchos predicadores que sin estar en una condición de perfecta comunión con Dios, comparten una palabra y Dios los respalda. Obviamente no es lo que nosotros aspiramos a hacer. Todos tenemos que ser instrumentos limpios, santos y apartados para Dios. Pero frente a la necesidad, frente a la búsqueda que había entre el pueblo, Dios también usa a quien está dispuesto. Y eso tiene un respaldo escritural. Los profetas se sorprendieron cuando vieron a Saúl, que ya había sido desechado por Dios, por desobediente, por pecador, había sido desechado por Dios, pero cuando llegan a la colonia de profetas, Saúl también profetizó junto a ellos. Y todos se sorprenden, ¿cómo Saúl entre los profetas? Eso demuestra que no se trata de la persona, porque somos instrumentos en sus manos. Lo que es importante es establecer el mensaje, y que nosotros obviamente vamos a tener que rendir cuenta de nuestra comunión personal y de nuestra integridad y santidad como personas delante del Señor. ¿Estamos claros hasta aquí? Ahora, para que haya una predicación eficaz, obviamente tiene que haber un auditorio, alguien que nos escuche. Ese auditorio no importa el número, pueden ser 2 personas, incluso cuando hablábamos de un evangelismo persona a persona, usted le puede hablar a uno solo. ¿Me entiendes? Pero tiene que haber un auditorio cuando nosotros vamos a compartir un mensaje o una predicación. Y es algo que se expresa en forma verbal, es un discurso oral. Hoy día se da mucho, por ejemplo, yo todos los días en la mañana ahora estoy compartiendo un devocional escrito. Es una palabra escrita, que afecta sin duda también nuestros sentidos en cuanto a la lectura, en la vista, en la comprensión lectora. Pero en el caso de la predicación es un discurso oral, es un discurso hablado. Y que las palabras deben ser también pronunciadas correctamente, y escúchenme bien, con tal claridad para que las personas que lo escuchen lo puedan entender. Ocurre a veces que el mensaje resulta difícil de entender, ya sea porque el lenguaje no es el apropiado, no sé, porque el contenido no está siendo sencillo. Miren, ¿por qué Jesucristo es reconocido como el maestro por excelencia? Porque él siempre tuvo la capacidad, y escúcheme bien esto, él tenía la capacidad de acercar el mensaje incluso a la persona más sencilla. ¿Me entiendes? ¿Cuáles eran los temas que usaba el Señor? Pues cosas
que todos veían. En la moneda perdida, todos sabían que para la cultura judía, las mujeres tenían que usar un cintillo que tenía 10 monedas. Eso significaba que valoraba su condición de esposa. Entonces, cuando una mujer perdía una moneda, no significaba que era una mala esposa, no significaba que era negligente. Entonces, la mujer no podía soportar perder una moneda. Y dice la parábola que la mujer buscó, barrió toda su casa, sacó todas las cosas, hasta que encontró la moneda. Y estaba tan feliz que lo habló con sus amigas, invitó a gente a la casa para celebrar porque había encontrado su moneda. Y eso es algo que la cultura judía lo entendía, lo comprendía. Lo mismo pasa con el hijo pródigo, la oveja perdida, el buen samaritano. Bueno, parábolas que la gente comprende, el trigo de la cizaña. Para entenderlo, nosotros a lo mejor no teníamos que entender lo que era la cizaña y lo que era el trigo. Y que los malvados, el hombre malvado vino y cuando el Señor sembró trigo y el trigo comenzó a crecer, vino el enemigo y sembró cizaña. Entonces, conceptos, escúchame bien, conceptos que la gente podía comprender. Entonces, un predicador debe también ser capaz de acercarse a la realidad. Obviamente sin caer en lo que es la vulgaridad, por supuesto que no. Pero sí usar un lenguaje que sea sencillo, que sea claro, y escuchen bien, que el sermón también sea ordenado. El otro día nos pasó, mi esposa, visitamos una congregación y de verdad me costó mucho entender el hilo conductor de la predicación porque el hermano hablaba de un tema, se saltaba para el otro, empezó a ministrar a los jóvenes, después habló del matrimonio, después habló de lo que era el trabajo de misericordia, entonces se paseó. Uno podría decir, es que el Señor lo estaba... Sí, pero Dios quiere que la gente pueda entender el mensaje. Entonces ese es un buen punto. Si está tomando nota, eso es importante eso. Que los presentes, los auditores, puedan entender la enseñanza que se está entregando. Y nosotros podemos decir conmigo, ojalá que todas las predicaciones sean así. Que las podamos entender. Sean dinámicas. Que podamos cautivar la atención de la gente que nos está escuchando. ¿Amén? Entonces, lo primero es entender que el discurso es una serie de palabras y frases empleadas para enseñar o dar a conocer un tema específico y que se expresan en forma verbal, se expresan verbalmente. ¿Ya? Lo segundo, eso es lo primero, entender que el sermón es un discurso, pero es un discurso que debe ser desarrollado en forma ordenada, como digo, con palabras sencillas y que tenga un tema bien específico y bien determinado. Cuando a usted le toque predicar, o le toque hacer una clase o un devocional, por favor no se pasee, sino que lleve siempre hilo conductor. Y que el mismo tema con el que empezó sea el tema con el que terminó. Ahora, obviamente, y en esto también quiero ser muy cuidadoso, por favor, con esto no estoy diciendo que no le vamos a dar libertad al Espíritu Santo. Obviamente el Espíritu de Dios es soberano en esto, y en algunos casos Él nos cambia también la predicación. Pero siempre debe ser comprensible a la persona que lo escucha, especialmente si hay personas nuevas. ¿Amén? Número 2, tiene que ser sistemático. El sermón bíblico debe ser sistemático, debe tener un sistema. ¿Por qué? Porque se define como la disposición comprensiva, escuche bien, y ordenada de los hechos, las cosas, las personas, los principios que se interrelacionan o se relacionan en forma como un todo. O sea, el mensaje es uno solo y debe ser ordenado y sistemático. ¿Ya? Ordenado y sistemático. Siento que está la María Alicia ahí, bueno, Vladimir también como docente, la Vale que está siendo formada como docente. Y nosotros como profesores, una de las cosas que siempre se nos enseña es el tema de la motivación. Al inicio de una clase, tiene que haber un momento de una motivación, es decir, algo que encienda el interés de las personas que lo van a escuchar, en este caso de nuestros estudiantes. En el sermón debe pasar algo parecido. La introducción al sermón debe ser cautivante. Entonces ahí empezamos a establecer un sistema, una forma de predicar. La introducción tiene que ser cautivante. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un sermón y un devocional? El devocional es una reflexión pequeña que no debe sobrepasar, ¿cuánto? Los 10 minutos, porque es un devocional. Entonces, el devocional lo que está haciendo es motivar a las personas a disponer su corazón para iniciar el servicio o el culto.
Ese es el devocional. Ahora, en el caso del devocional diario, es también una palabra que edifique mi alma, que me exhorte, que traiga consuelo, una palabra que construya mi vida y que alimente mi vida, y no puede ser algo extenso, debe ser algo concreto, ¿me entiendes? Cortito. Por ejemplo, ya a partir de la próxima semana vamos a retomar el tema de los devocionales diarios a través del video. Ustedes están todos en una nómina que se los voy a entregar tal vez mañana o esta misma noche se los puedo enviar, pero para que usted prepare su devocional y su material, y tal como lo acordamos la última vez, la idea es que usted le pida al Señor una palabra y que usted la comparta. Ahora, no debe ser más allá de 7 minutos. No nos podemos extender tanto, que sea algo bien concreto, porque es un devocional. A diferencia de un sermón o un mensaje más elaborado, que hoy día, no sé si usted se ha fijado, pero los maestros de escuela dominical me han reclamado, se han quejado de que son muy cortos mis mensajes hoy día, y a veces no alcanzan a hacer ni la clase, porque están recién empezando la clase y ya estoy terminando el mensaje. Entonces, porque no estoy pasando, no nos pasamos más de media hora, 40 minutos, en lo que hemos estado predicando. Y eso, ¿sabe por qué? Porque también entendí de que las personas no tienen la capacidad de retener tanto. Entonces, mensajes de 1 hora y cuarto, 1 hora y media, lamentablemente los hermanos que lo escuchan no van a retener tanto. Entonces, más vale mejor ser lo más concreto, y un tiempo prudente para un mensaje es de media hora. Por ejemplo, el pastor Andrés Corson, en Colombia, él tiene una iglesia gigante. Él hace 5 cultos al día, una tremenda iglesia, pero sus predicaciones son de 25 minutos. ¿Entiendes? La diferencia del pastor Walter, por ejemplo, igual también tiene una iglesia gigante, multitudinaria, pero él predica 1 hora. Entonces, son distintas realidades. Pero yo también creo que uno puede entregar un mensaje puntual, estructurado, ordenado, en 25 minutos, media hora. Es un tiempo prudente. Y con eso vamos a tener la certeza absoluta de que la gente va a entender el mensaje y se va a quedar con la palabra en su corazón. ¿Está conmigo? ¿Está entendiendo? Entonces, debe ser sistemático, tiene que ser ordenado. Y todo el relato, tanto los hechos, los eventos que vamos a narrar, los ejemplos, las ilustraciones que vamos a ocupar, tienen que ser cautivantes, tienen que ser interesantes. Además que para nosotros mismos los predicadores, usted se va a dar cuenta al tiro, si la gente ya está empezando a bostezar, se está empezando a incomodar, está empezando a buscar otras cosas, ¿no? Es necesario pedirle al Espíritu Santo que nos dé la gracia, todo lo que necesitamos para que la gente sea cautivada por el mensaje. Entonces vimos que es un discurso oral, la predicación es un discurso oral, y que debe ser también sistemática, ordenada. ¿Ya? Sigamos adelante. Mire, como tercer punto, debe ser adaptada y dirigida a la mente natural del hombre. Y aquí un tema que me gustaría escucharles también. ¿Por qué? Porque, tal como decíamos en el primer punto, debe ser expresada con palabras comprensibles. ¿Pero a qué me refiero que debe ser ordenada de acuerdo a la realidad natural del hombre? Miren, solamente en Chile, solo en Chile existe una tremenda diversidad cultural. Yo he tenido la oportunidad en algún momento de predicar en iglesias del barrio alto, donde hay personas que tienen un buen nivel económico, nos han invitado, pero mayoritariamente he tenido la oportunidad de predicar en lugares más bien populares. Y obviamente tanto el que tiene más estudios y más recursos, como aquellas personas que tal vez son de trabajo, necesitan la mejor enseñanza, al mismo nivel. Pero sí puede cambiar lo que es no sé, el lenguaje, la forma de expresarlo. Porque si un hermano que tal vez no tenga un nivel cultural más alto, yo le digo que Dios es plenipotenciario, no me lo va a entender. Pero sí me va a entender que Él es todopoderoso. ¿Me entiendes? Y me estoy refiriendo exactamente a lo mismo. Pero estamos hablando de utilizar un lenguaje accesible,
que sea comprensible. Entonces debemos adaptar nuestra predicación a la mente natural del hombre. Mire lo que le voy a enseñar. Si quiere tomar nota de este principio, esto es muy importante porque nosotros nos movemos en el ámbito de lo natural. El que se mueve en lo sobrenatural es el Espíritu Santo. A veces nosotros queremos forzar las cosas y tomar el lugar que le pertenece al Señor, y eso no lo vamos a poder hacer jamás. Nosotros nos movemos en el ámbito de lo natural, y es el Espíritu Santo el que se mueve en lo sobrenatural. ¿Me está entendiendo eso? Ahora, yo les hablaba, por ejemplo, de la diferencia o la diversidad, no sé, económica, pero la diversidad cultural. La gente del norte de Chile es muy distinta a la gente del extremo sur de Chile. Nosotros por el trabajo de misión hemos tenido más experiencia trabajando en el sur. Y uno saluda a los hermanos, Jesús, ¿cómo está mi chiquillo? Y esa es la forma de saludar en el sur. ¿Entiendes? Y hasta el acento es distinto. Pero usted se va al norte de Chile y la cosa es completamente distinta. ¿Desde qué? Desde Valparaíso hacia abajo, hacia el norte, la cosa es diferente. El lenguaje es diferente, la cultura es diferente. Mira lo que le voy a decir, nuestros hermanos en Chiloé luchan mucho con lo que son los mitos, las tradiciones chilotas, con lo que es la brujería y que se mueve en Chiloé. Lo mismo pasan en la alta cordillera de Temuco. Nuestros misioneros amigos, Fernando, Sonia, que trabajan en Quiñanehuín y en toda esa zona, los hermanos Melgarejo, que trabajan en Curarrehue, ellos tienen que ver y enfrentar literalmente brujería en esos lugares. Pero sin embargo, en el norte, ¿con qué se lucha más? Con sincretismo religioso. Los hermanos en Iquique, ¿por qué muchos vuelven atrás? Porque no quieren fallarle a la Virgen. Y muchos se entregan a Cristo. Mira lo que le voy a decir. Se entregan al Señor sinceramente. Empiezan a ser discipulados. Pero cuando viene la prueba, viene la angustia, muchos de ellos vuelven atrás porque piensan que están siendo castigados por haberles fallado a la chinita, por haberle fallado a la Virgen. Y el diablo aprovecha esas situaciones. ¿Qué estoy mostrando aquí? Culturas distintas, culturas diferentes. Y estamos hablando dentro de un mismo país. ¿Cuánto más, por ejemplo, la realidad que Toño vive allá en Cajamarca? Cuando tuve el privilegio de estar con los palacios en España o con los catalanes en Valencia. En Valencia fue extraordinario. Primera vez cuando pude predicar en una iglesia donde habían puros gitanos, hermano. Gitanos. Y me cantó una canción del Marco, la canta, es que era vocalista de los Gypsy King. El lléname de ti, de ti, de ti. Y escuchar a esos hermanos cantar con esa tonalidad valenciana. Oh, claro, era estar en otra realidad, ¿entiendes? Otra cultura. Y mira el desafío. Predicador, escúchame bien, predicadora. Hermanos queridos, su desafío es que esas personas a usted le puedan entender. Le puedan entender. Entonces, hay que conocer también la cultura en la cual nosotros vamos a aprender. Lo que les contaba el domingo, lo que pasó en Trujillo, yo jamás me imaginé, porque yo tengo muy pegada la expresión estos cabros con el colegio, y se dice con cariño, estos cabros. Incluso ahora con los octavos yo me pregunto, ¿cómo están los sin brillo? ¿No? El octavo no tiene ni un brillo, y dicen, el octavo de, y nos reímos, y compartimos con los chiquillos. Y yo siempre tengo que a estos cabros. Ya, pues yo estaba predicando en Trujillo, en un culto lleno, la iglesia llena, tremenda iglesia. El pastor Antonio Moya sentado adelante, estábamos todos los que vivíamos de Chile, y yo alucinado con todo el alma predicando. Y digo, esta canción está hablando de su nombre, es lindo. Y esta canción la cantábamos con el pastor Antonio desde que éramos cabros. Y al Toñito le cambió la cara, por hermano. El pastor Antonio me mira de abajo y dice, no, pastor, eso no. Y yo ahí entendí que la palabra cabro es un insulto extremadamente vulgar en Perú.
Entonces yo, para sacarme los balazos, le dije, esa la cantamos cuando éramos, pero el Señor nos transformó. Ahora somos nuevas criaturas. Pero ¿sabes lo que esto significa? Que la realidad cultural también pesa cuando nosotros preparamos un sermón. A los niños, los que son maestros de escuela dominical. Escúcheme bien, usted no puede usar un lenguaje elevado para enseñarle a los principiantes, menos a los párvulos. Hay que simplificarlo al máximo. Y escúcheme bien, a los adolescentes de hoy día no le podemos hablar como cuando nosotros éramos adolescentes. ¿No? Y esto los sociólogos, los psicólogos, los psiquiatras me respaldan en lo que les voy a decir. Nuestro tiempo, yo estoy dentro del rango de los 45 a los 50, nuestro tiempo, escuche bien, cuando nosotros teníamos 15 años, hoy día, los 15 años actuales equivalen a los 20 y 25 intelectualmente de lo que éramos nosotros en ese tiempo. No. Usted es mamá de un adolescente. Nosotros, permítanme usar esta expresión, éramos más pavos en esa fecha. Hoy día los chiquillos no son así. ¿Verdad? Dieguito y Irma también son papás de adolescentes. La Pauli está en preadolescente. Entonces nos damos cuenta, hermano, que los años han pasado, las generaciones han cambiado, la cultura ha influenciado, por lo tanto, si nosotros no nos ponemos alerta frente a eso, y vuelvo a repetir, no se trata de disfrazar el mensaje es uno solo. Y la palabra no es ni antigua ni moderna, la palabra de Dios es eterna, aleluya, y permanece para siempre, ella no cambia. Pero las generaciones, las culturas, el lenguaje, debe ser también considerado cuando usted y yo preparamos un sermón o una enseñanza. ¿Qué piensan de eso? Vamos. Hagamos una pausa, abra su micrófono. ¿No? ¿O es muy profundo lo que estoy diciendo? Eriquita. Pastor, yo igual he trabajado con personas que tienen buena situación económica y me acuerdo que a ver, la señora tenía muchos problemas con su esposo. Yo igual la llevé al Señor, Amén. siempre le hablaba de Cristo y me acuerdo que ellos tenían muchas cosas así como para la suerte. Y el caballero decía, porque un día, menos mal que yo lo había guardado, era una fuente con canela amarrada con cinta roja y un montón de cosas. Entonces yo le dije a ella que eso no servía. Y menos mal que lo guardé, porque el caballero cuando no lo encontró, le digo, pero estaba furia. Le dijo, ¿a ti quién te está lavando el cerebro? Estaba muy enojado. Y así que la señora me pidió que recuperara todo lo que no boté, menos mal, porque tenía muchos problemas con el caballero. Así que hay cosas que yo entendí que hay que respetar nomás, porque uno no puede cambiar, a menos que el Señor pueda obrar en ese caballero también. Amén. Por Y eso, al final sí. el caballero se aburrió de que yo le hablara a la señora y me dijo, chao. Oh, Me wow. despidió. Wow. Pero Bueno, bueno, igual ella aceptó al Señor. ya. O sea, quedó sembrada la palabra ahí. Y sin duda alguna la Sí, palabra va a dar fruto en su tiempo. amén. Pero qué interesante lo que usted señala en dos aspectos. Miren, lo importante es que nosotros cumplamos la misión de hablar de Cristo, de presentar el mensaje. Pero no perdamos de vista, por favor, de que la acción sobrenatural la hace el Espíritu Santo. Nosotros nos movemos en la dimensión de lo natural, pero lo sobrenatural, lo que ya establece un poder mayor, es la acción del Espíritu. Nosotros cumplamos con predicar el Evangelio y dejemos que Dios haga su trabajo. ¿Me entiende? A lo mejor a veces también es sabio, como bien decía nuestra hermana, no imponer un pensamiento, sembrar con amor. Y aquí yo quería compartir lo que dice en 1 de Pedro 3:15, que es un texto que es la base de la apologética,
Y la apologética es la defensa de nuestra fe. Es cuando defendemos nuestra fe. Y el apóstol Pedro dice con claridad, santificad a Dios al Señor en vuestros corazones. Y mira lo que dice, y estar siempre preparados, ¿para qué? Para presentar defensa. Pero aquí él hace esta aclaración, de aquí donde nosotros a veces, yo también tengo que reconocer que a veces aflora nuestra naturaleza humana, porque el apóstol Pedro dice, presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, nosotros tenemos que estar preparados para dar más respuestas. Y especialmente, por ejemplo, aquellas personas, volviendo al ejemplo que nos da la hermana Erika, que yo también mencioné, gente a lo mejor de altos recursos económicos, no le vamos a poder, no sé, presentar y decirle, ¿sabes qué? El Señor puede darte trabajo o puede cubrir tu necesidad económica, porque el hombre lo tiene todo. Entonces no va por ahí su necesidad. Pero sin embargo podemos abarcar el área del vacío de su corazón, porque hay mucha gente que tiene muchos recursos económicos, pero su corazón está vacío. Y están en depresión, y están en tristeza, y están en dolor, y están en amargura, con rencores, esclavos de muchas cosas. Entonces hay que saber entregarles una palabra que afecte realmente la necesidad de su corazón. Pero el apóstol Pedro es muy claro, hágalo con mansedumbre. No impongamos un pensamiento. No forcemos a la gente. Seamos capaces de persuadir, que es lo que la palabra nos enseña. ¿Me entienden? Y hacerlo con amor, con mansedumbre y con reverencia, con templanza, con equilibrio. Entonces ahí podemos darle razón y explicarle la fe que hay en nuestro corazón, compartir nuestra fe, pero no de manera impositiva, sino que hacerlo con paz. No sé si al igual que yo usted reconoce que a veces eso nos cuesta un poquito. Porque somos tan apasionados, amamos tanto al Señor, amamos tanto nuestra fe, y quisiéramos que todos compartieran y pudieran entender lo mismo que entendemos nosotros. Y la verdad que no es tan así. Entonces hay que saber también ser equilibrados en eso. Hermano Cristian y hermano Joselito nos habían levantado la mano. Cristian, ¿está por ahí? Y que tenía su mano en alto. Y Hola, luego, hola, pastor. Hola, pastor. Buenas noches. Perdón, buenas no puedo noches. prender la cámara, voy manejando. Estoy escuchando. El apóstol Pablo hizo algo parecido a lo que hizo la hermana, que está bien, porque nosotros a veces pensamos que nos equivocamos, pero en realidad estamos aprendiendo, así que no, Por el Señor supuesto. no lo mira eso como un error. Pero el apóstol Pablo le dijo a un pueblo completo: mira, ustedes tienen todos esos dioses, y a ese Dios que ustedes no conocen, a ese le sirvo yo. Es. Y eso también es un buen ejemplo sacado de la Escritura. Bendiciones, que estén bien. Gracias, Cristiancito. Y de hecho los griegos levantaron una estatua que decía al Dios no conocido. ¿Me entiendes? Porque el Dios que ellos no conocían. Tenían tantos dioses, políglotas, politeístas, y tenían ese pensamiento, tantos dioses, y el apóstol Pablo les presenta un Dios que ellos no conocían. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que nosotros podemos sembrar y podemos compartir nuestra fe. Lo importante es hacerlo, como dice el apóstol Pedro, con mansedumbre, con templanza, con paz en nuestro corazón. Sigamos, Josecito. Pastor, bueno, mire, yo comparto lo mismo de lo que dice, porque uno de repente igual es como que, en otras palabras, uno como que se va en la bola, así como que uno es apasionado, ¿me entiende? Como que Apasionado. un apasionado, pero así con esa misma pasión, hay mucha gente que realmente cuando uno lo ve con esa pasión, se acercan a uno. El necesitado, ¿me entiende? El caído, cuando a uno de repente, cuando, claro, lo ven con esa pasión, como que se acercan a uno y dicen, oye, sé que tú me puedes entrar, porque le doy un ejemplo, pastor. Yo tengo una tía que fue este fin de semana, que es la esposa de mi tío Luis, que usted lo conoce, Sí. ¿ya? Y él siempre todos los días me dice, José, me dice, ¿me podéis compartir una palabra? Me dice, pero ¿esto te molesta a ti? Digo, a mí no me molesta, ¿por qué? Porque así con lo que yo estoy estudiando, a mí me ayuda a alimentarme más, a aprender más, a buscar más de la palabra, ¿me entiendes? Porque claro, a lo que voy yo nuevamente, es la pasión de cada uno de nosotros tenemos, porque así esa misma pasión nos ayuda también a retroalimentarlo con lo que estamos estudiando, y así poder también entregar una buena palabra, y la palabra que es precisa para esa persona, ¿me entienden? Así que, claro, de repente esa misma pasión es como que todos como que queremos que todos hagan lo mismo, pero de repente igual tenemos que bajar un poco la revolución en poquito, Exactamente. bajarle un Ahí, cambio.
Ahí se cumple lo que dice el apóstol Pedro, hacerlo con mansedumbre, con templanza, con equilibrio, hacerlo de manera respetuosa, sin imponer un pensamiento. Y vuelvo a repetir, ahí donde tenemos que pedirle al Señor que nos dé ese dominio propio, ese autocontrol. Y es más, sin perder la pasión, porque uno puede hablar con fervor, hablar con el alma, ¿me entiendes? Pero lo importante es no imponer un pensamiento por la fuerza, sino que ser capaces de persuadir. Ahora, qué cosas son las que persuaden el corazón de quien nos escucha? Primero, la gracia y la unción del Espíritu Santo. Eso es algo que persuade. Que la gente entienda que esto no es nuestro, sino que es la acción del Señor la que lo hace. Y no sé si alguna vez le compartí, creo que sí, una buena predicación lo hablé, que nosotros hace algunos años teníamos muchas facilidades en el colegio donde yo trabajo para predicar, se me permitía hacer oración en la formación, pero llegó un momento en que muchos empezaron a quejarse de eso y no lo pudimos seguir haciendo. Y a inicio de este año, una de las personas que en su momento se quejó y pidió que no se hiciera más oración, se acercó a hablar conmigo y me pidió que oráramos por un familiar muy cercano que estaba gravemente enfermo. Y yo le dije que sí, que íbamos a clamar. Y hoy día me acerqué a preguntarle, le dije, ¿cómo está esta persona? Y le impactó. Me dijo, gracias porque no te has olvidado de eso. Y le dije, no, porque si yo me comprometí contigo a orar. Y lo he compartido con algunos hermanos y estamos orando. Me dijo, sí, está con quimio, pero ha ido mejorando significativamente. Entonces uno se da cuenta de que no se trata de imponer, sino que se trata de persuadir. Y eso hay que hacerlo con amor. ¿Entiendes? Cuando Jesús miraba a las multitudes, tenía compasión de ellas. No les ponía el espadazo, ni les ponía la pistola al pecho. ¿Sabe a quién el Señor Jesús les hablaba fuerte? A los religiosos, a los fariseos. A eso sí, les ponía el espadazo sin asco. Generación de víboras, sepulcros blanqueados. Ahí no había. ¿Por qué? Porque ellos eran conocedores. ¿Me entiendes? Sabían. Entonces eran responsables. Pero veo a una mujer samaritana que le habla con tanta ternura. Le hablo al padre del hijo que tenía un demonio, el hijo lunático, y él le dice, ayuda a mi incredulidad. Y Jesús con tanta ternura le dice, mira, al que cree todo le es posible. Entonces vemos que aquellas personas que se acercan al Señor y que no conocen, el Señor les habla con ternura, les explica con amor, como padre. Pero los que sí son conocedores y abusan de su verdad, ahí no, ahí es implacable. Entonces ahí tenemos que ir aprendiendo todo esto. Eso es parte del proceso de aprendizaje. Ya, quedamos en número 1, bueno, definimos lo que era el discurso del sermón. Número 2, la importancia de hacerlo en forma sistemática. Número 3, adaptado y dirigido a la mente natural del hombre. Vamos, número 4. Nosotros no debemos olvidar que nosotros enseñamos verdades, principios, ordenanzas, valores y todo el consejo de Dios que se encuentra en la Biblia. Eso es súper importante. Escuchen bien, nosotros entregamos verdades, no opiniones personales. Voy a usar un ejemplo a lo mejor muy básico, ¿no? Tal vez, pero todos podemos tener distintos puntos de vista. A ver, Esteban, ¿qué equipo de fútbol? Ah, no, tú soy colocolino igual que yo. ¿Verdad que te gusta? Somos del Albo campeón los dos. ¿Hay alguien que le guste la U? Por ahora, al tiro para que se convierta. ¿No? ¿Ninguno? Amén. Son todos consagrados. Ah, no, viste, ya. A Cristian Pastor le gusta la U. Vamos a verle al Señor que lo toque. ¿No? Voy a pausar un ejemplo, ¿no? Mire, el hermano Cristian tiene su punto de vista. En un clásico a lo mejor él va a hinchar por el azul. Yo voy a hinchar por el blanco. ¿Qué significa eso? Tenemos miradas distintas, puntos de vista distintos. Pero escúcheme bien, respecto de lo que son los valores y los principios de vida cristianos, ahí ambos puntos de vista se sujetan a lo que Dios dice. No sé si me está entendiendo. Usted puede tener una mirada distinta a la mía. Y bueno, gloria al Señor por eso, porque somos personas diferentes, tenemos formaciones distintas, pero los que amamos a Dios estamos dispuestos a sujetarnos a su verdad. ¿Me entiende? Entonces, la predicación, la enseñanza, el mensaje
no puede estar basado en nuestros propios gustos personales, en nuestras propias ideas personales, sino que lo que Dios establece como un principio de vida. ¿Estoy siendo claro, no? Si no, pregúnteme nomás. Porque hoy día hay muchas corrientes de pensamiento. Es más, responsablemente lo quiero decir esto. Esta mañana hablábamos justamente con mi amigo Vladimir en el desayuno. ¿Cuántas iglesias evangélicas humanistas hay hoy día? En que el mensaje del evangelio gira en torno al hombre. De que Dios está enamorado del hombre. ¡Ey, espera un poquito! Dios nos ama. Entregó a su Hijo a morir por nosotros porque nos ama. Pero no perdamos de vista de que es el hombre quien tiene que reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, hoy día hasta en esas cosas nos damos cuenta que nos hemos convertido en una iglesia humanista en muchos aspectos y hay que volver a las bases fundamentales. Él es el Señor, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el centro de nuestro mensaje, no nuestras opiniones personales, no nuestras propias ideas. Tenemos que rendirnos todos al señorío de Jesucristo. Y la predicación y la enseñanza en la iglesia debe estar basada en estos principios y verdades que Dios ha puesto en su palabra. ¿Está conmigo? Entonces, para eso, escúcheme bien, es importante entender que se debe estudiar todo el contexto completo de la Escritura. Porque muchos errores y graves se han cometido por sacar de contexto un puro versículo. Un solo versículo se saca de contexto y se daña toda la enseñanza y todo el mensaje completo. Entonces, lo que le quiero decir, nosotros estamos fundamentados en verdades, en ordenanzas, en principios de vida, en valores y en el consejo de Dios que se establece en su palabra. Esto echa por tierra cualquier pensamiento político, cualquier disertación científica, cualquier discusión o debate humano no puede ser parte. En ningún momento puede ser parte de lo que es la enseñanza de la Escritura. Mire, le voy a confidenciar algo. A lo mejor los que son más antiguos saben eso, pero nosotros hemos tenido, como todas las iglesias, no solo nosotros, pero hemos tenido a veces líderes, hermanos que han colaborado, que han servido, pero que no se alinean a la enseñanza de la Escritura. Por ejemplo, algo tan trascendente como nosotros somos una iglesia de línea pentecostal. Nosotros creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Y es más, con la manifestación de hablar en nuevas lenguas. ¿Por qué? Porque creemos que es una verdad bíblica. Y sin embargo, yo en un momento tuve hermanos ministrando que no creían en eso. Y yo tuve que arrepentirme, pedirle perdón al Señor por eso. Y hoy día soy súper enfático, que los que sirven tienen que estar alineados a eso. Un hermano que era líder de la iglesia, que ministraba, que predicaba, que cantaba. Un día se acercó y me dijo, pastor, yo no creo en el arrebatamiento. Y me lo dijo, no creo en el arrebatamiento. No creo en el rapto. Entonces tuve que decir, hermano, lamentablemente no voy a poder seguir sirviendo conmigo. Porque aquí no se trata de enseñar lo que yo creo o lo que no creo, sino que nosotros compartimos lo que la Escritura dice, lo que la palabra. Él es la Biblia es la autoridad máxima para nosotros. ¿Entiendes? Entonces, tenemos que entender que nuestra enseñanza está fundamentada en eso. El predicador no está llamado a abordar temáticas que no le corresponden. Nosotros tenemos que predicar palabra de Dios. Tenemos que enseñar palabra de Dios. Principios escriturales, por eso que debemos conocerlo. No sé si se dio cuenta, en base a lo que le estoy diciendo ahora, fue que esta mañana, o anoche, no sé, hoy día en la mañana. Hoy día en la mañana le envié las 16 verdades fundamentales que nosotros creemos como asambleas de Dios. Hagamos un repaso rápido solo para mencionarlas. Porque las tenía, a ver, las 16 verdades fundamentales. Amén, aquí están. Entonces, aquí está, mira, rápidamente. Tenemos, primero como una verdad fundamental, nosotros creemos en la inspiración de la Sagrada Escritura. Hemos hablado de eso, lo hemos enseñado. Creemos en un solo Dios verdadero que se ha dado a conocer en 3 personas distintas. En Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Creemos en la deidad del Señor Jesucristo. Ahí les preguntaría, ¿cuántos creen que Jesucristo es Dios? Y usted, obviamente nos decimos amén a eso, ¿me entiende? Creemos que el hombre cayó
Usted puede creer, por ejemplo, que hay personas que no aceptan y que no permiten, por ejemplo, que se llama el arrepentimiento. El humanismo no reconoce eso, no reconoce que el hombre está en pecado y que la naturaleza del hombre es de pecado y que por eso necesita arrepentirse. Pero usted habla con un humanista y le va a decir que eso es hiriente, que eso es una agresión. ¿Se fija? Entonces son verdades fundamentales que usted y yo tenemos que tener muy claro. Y porque el hombre está en pecado, necesita salvación. Y a través de la salvación recibe el regalo de la vida eterna. Entender que en la iglesia, que en el cuerpo de Cristo, hay ordenanza y hay límites establecidos que usted y yo debemos cumplir. Que no se trata de que en la iglesia cada uno haga lo que bien le parece. Si la iglesia no es anarquía ni democracia, la iglesia debe ser guiada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces son principios, ¿me entienden? Son normas establecidas. Nosotros creemos en el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en nuevas lenguas. Creemos en el llamado a la santificación. Creemos en la misión evangelizadora y también en la misión de misericordia de la iglesia local. Creemos en lo que es el ministerio. ¿Cuántos ministerios tenemos en nuestra congregación funcionando? Ya. La misericordia a través de la Fundación Más que Felices, el ministerio de los niños a través de la escuela dominical, de los adolescentes y de los jóvenes, las damas, las mujeres. Tenemos ministerios, el Ministerio de Arte, que es un servicio tan hermoso para adorar el nombre del Señor, tanto ahora el canto como las danzas, y sueño con establecer un equipo de teatro, las artes consagradas para Dios. Ministerios, el Ministerio de Administración, la iglesia está bien administrada, porque se entiende como un ministerio, el ministerio de la intercesión. Son áreas que desarrollamos, que están sujetas obviamente a los 5 ministerios que el apóstol Pablo establece en Efesios, cuando habla que él mismo constituyó pastores, profetas, evangelistas, maestros, personas que tienen un perfil apostólico. ¿Entiendes? ¿Para qué? Para que juntos se edifiquen el cuerpo de Cristo. Los ministerios. Creemos en eso. ¿Me entiendes? Entonces seguimos adelante. La sanidad divina. Creemos en el... Miren, ahí en el material yo le puse... Bueno, está escrito así desde la plana mayor de las Asambleas de Dios Mundiales, que se conoce como la esperanza bienaventurada. Eso se refiere que nosotros creemos en el arrebatamiento y en el reino milenial de Cristo. Creemos en eso. Es un principio. De hecho, este domingo yo le quiero hablar para que se entusiasmen a la luz de la Escritura. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir un hijo de Dios para irse en el rapto? No se la pierda. Y ahí está, alinearnos a eso. En la esperanza bienaventurada, en el reino milenial de Cristo, en el juicio final, y en los cielos nuevos y la tierra nueva. 16 principios fundamentales de vida. Los tengo aquí para que usted los pueda ver. Ahí está, ¿ven? De que eso está, y yo se los envié esta mañana, se lo tiene en su WhatsApp también. Y ahí está desglosado uno por uno con los versículos que respaldan ese pensamiento. Entonces, es súper importante, hermanos queridos, que cuando nosotros enseñamos o predicamos, nos sujetamos a cada uno de estos principios. No nos movemos por ideas propias, individuales, sino que tenemos que también reconocer esta verdad. Por eso que es tan importante tener clara nuestra doctrina. ¿Amén? Verdades, mandatos, principios, ordenanzas, valores y todo el consejo de Dios se encuentra en la Biblia. Permítanme hay algo que yo he estado trabajando mucho que es el tema de los valores. 3 o 4 minutos se lo explico. Los valores, mucha gente hoy día los atribuye, incluso se habla de los valores humanos. No sé si lo han escuchado. Se habla mucho de eso en los colegios, en las universidades, las instituciones se fundamentan en un determinado valor, y se habla de los valores humanos. Y yo decía, tomaba la cabeza a las manos y decía, Señor, no me quiero equivocar. Pero los valores no son humanos, los valores son divinos. Los valores fue Dios que los estableció. Hoy día, por ejemplo, se habla mucho de la inclusión y de la integración. Y está bien, es hermoso ese valor. El no rechazar a nadie por su condición. Mire, incluso me sé de memoria, uno de los valores fundamentales transversales en educación chilena establece el reconocer, respetar y defender los derechos esenciales de todas las personas sin distinción de raza, sexo, religión, condición física y situación económica. Eso es inclusión. ¿Me entienden? Pero quiero enseñarles algo. ¿Quién fue el primero que habló de inclusión?
A ver si me lo responde y me lo fundamenta. ¿Quién fue el primero que habló de inclusión? Porque no fue la comunidad LGTB. Tampoco fue la Teletón. ¿Quién fue la primera persona que habló de inclusión? ¿Sabe quién fue? Fue Jesucristo. Cuando él dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. En la condición que llegue, yo no le echo fuera. Entonces, la primera persona que enseñó la inclusión y la integración fue Jesucristo el Señor. ¿Acaso él no vino, no dijo, venid a mí todos los que están cansados y trabajados porque yo los voy a hacer descansar? Vengan, acérquense a mí. No importa en qué condición estés, porque aquí vas a ser transformado. Pero hoy día la gente se atribuye, no, la inclusión es de un determinado movimiento. Las que tienen el pañuelo verde y levantan su puño izquierdo, que luchan en contra del patriarcado. ¿Quién fue el que le dio dignidad a la mujer? Cuando la religión y el legalismo hebreo iba a lapidar a la mujer que fue sorprendida en adulterio, ¿no fue acaso Jesucristo el que le dijo al que esté libre de pecado que lance la primera piedra? Y todos acusados por su conciencia se fueron. Y el Señor le pregunta a la mujer, le dice a la mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Todos se fueron, Señor. Y mire, esto es glorioso porque yo no te condeno, ni yo te condeno. Y le dio un lugar de dignidad, de honra. No la condenó, no la menospreció. Entonces están tan equivocados aquellos que luchan con ideologías contrarias y se atribuyen y se adueñan de conceptos que no les pertenecen. Porque el hombre que de verdad le dio dignidad a la mujer se llama Jesucristo, Señor. A la mujer samaritana que no se atrevía ni a hablarle a la mujer samaritana. Como tú siendo judío me hablas a mí. Bueno, le dijo, si tuvieras que habla contigo, yo te voy a dar agua y te voy a dar agua de vida. Y me encanta cuando dice anda a buscar a tu marido. Y ella le dice, no, es que no tengo marido. Ah, bien, respondiste bien. Porque 5 maridos has tenido. ¿Cómo se le llamaría hoy día a una mujer así? Los prejuiciosos del mundo, ¿cómo le llamarían a una mujer así? La ofenderían, ¿no? Yo preguntaba eso, unos octavos me dijeron, le dirían pelá. Los chiquillos me dijeron así, pelá. Yo no sé por qué usaban ese concepto, pero los cabros, no, le dirían pelá, me dijeron los chiquillos. Porque la menospreciarían, la tratarían mal. Y Jesús no la menospreció. El Señor la acogió, la restauró. Escúcheme bien, y la mujer samaritana se convirtió en una tremenda evangelista. Tremenda, ya volvió a Samaria y empezó a predicar de Cristo. Entonces el Señor dio dignidad a la mujer, más que lo que hicieron los religiosos de su tiempo. Entonces los valores no son humanos, amados, los valores son cristianos, son divinos. Los valores son buenas actitudes, son buenas acciones. En lo que usted y yo reconocemos como correcto, esos son los valores. Lo que para nosotros es correcto, eso es un valor. ¿Y por qué se llaman valores? Porque son valiosos, porque tienen valor. Por eso se llaman valores. Ahora, ¿cuál es el valor fundamental? Vamos, participen. Vamos. ¿Cuál es el valor más importante? El primero, el más trascendente, a la luz de la Escritura. Los cabros en el colegio siempre dicen el respeto. Y no es el respeto. El respeto viene después. ¿Cuál es el valor fundamental? ¿Cuál es el vínculo perfecto que dice la Escritura? El amor. Ahí está mi hermana, mire, porque como está con el micrófono apagado, no lo escucho, por milloncito. Pero es el amor, el vínculo perfecto. El amor. Eso, milloncito. El amor. La naturaleza de nuestro Dios, por la razón por la cual se forman familias, el amor. Y del amor se desprende el respeto, la fidelidad, se desprende
la generosidad, la bondad, la solidaridad, que bíblicamente se conoce como la misericordia. Todos esos son valores. Y existen valores personales, por ejemplo, como la disciplina, como el esfuerzo, como la puntualidad, como la perseverancia, como la resiliencia, que son valores personales, que cada persona los vive de manera individual. ¿Me entienden? Pero también existen valores sociales. La solidaridad, el compañerismo, la identidad nacional, el sentido de pertenencia, son valores sociales que están incluidos dentro de la familia, dentro de las comunidades. Y existen valores universales. La justicia es un valor universal. Y recuerde que la justicia de los hombres es como trapo de inmundicia cuando la comparamos con la justicia de nuestro Dios. Entonces, nos damos cuenta que el creador de los valores, de las buenas acciones, de las buenas actitudes, es el Señor. Pero hoy día la ONU se atribuye los valores. Los humanistas se atribuyen los valores. Mentirosos. El primero que estableció los valores fue el Señor. Para nosotros se reconocen como frutos, porque está establecido a través del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Entonces, usted y yo vamos a predicar de pensamientos humanos, vamos a predicar o vamos a enseñar de nuestras propias ideas. Líbranos el Señor de eso, hermanos queridos. Tenemos que centrarnos principalmente en los valores que Dios ha establecido en su palabra. Tenemos que establecernos en principios que Dios ha establecido en su palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? El tema de los valores a mí me apasiona y amo. De hecho, le comparto, estoy escribiendo un libro acerca de eso, que se llama ¿Qué pasó con los valores? Porque veo aún que aún en las iglesias todavía nos enseñan realmente lo que es la profundidad de los valores. Usted sabe, por ejemplo, ¿la honestidad es un valor? Sí, la honestidad es un valor. Por supuesto, somos llamados a decir la verdad. Pero ¿qué es lo que es la honestidad sin empatía? Mire qué buena es. Esto no me lo reveló ni carne ni sangre. La honestidad sin empatía es crueldad, es maldad. Y alguien podría decir, no, pero si yo estoy diciendo la verdad. Sí, pero al decir la verdad, sin ponerte en el lugar del otro, sin comprender la realidad del otro. ¿Sabe cómo Dios nos habla con esto, hermano? Dios nos habla. En estos días, hay una chiquilla en el colegio que es súper difícil, es contestadora, no es buena para hacer sus trabajos en clase. Yo he conversado con su profesora jefe. Es muy complicado. Y hoy día yo me iba acercando a la sala y la vi que estaba triste. Y le pregunté, hija, ¿qué te pasó? Y me mira y me dice, tío, mi mamá también es evangélica. Pero ayer me dio un chachazo que me dio vuelta a la cara. Y yo tuve que poner una denuncia a ella y a mi papá. Y la señora es evangélica. Y tenía el moretón en su carita. Y tenía una denuncia. Entonces está sufriendo. Y ahí el señor, yo me veo un guareo. Y yo quejándome porque la cabra es desordenada y le cuesta escribir y es contestadora. Si el infierno que debe vivir en su casa. ¿Me entienden? Entonces a veces nosotros somos tan prejuiciosos y el Señor te enseña, es tiempo de vivir los valores, de comprender, de entender, de identificarte, de ponerte en los zapatos del otro. Y escucha bien, ¿por qué le comparto así? Porque ese es el espíritu de una predicación. A usted le va a tocar, como me ha tocado a mí, pararme en el púlpito, enseñar, y escuche bien, y resulta que entre los hermanos que están sentados, antes de salir de la casa, tuvieron una discusión, y lo que menos quieren es escuchar la palabra. Po. Antes de salir de la casa, pelearon por el baño, pelearon por el desayuno, venían de camino, venían discutiendo, llegan a la iglesia, y la hermana Pauli le dice que levante las manos. ¿O no, Paulina? ¿Y quién va a querer levantar las manos y adorar a Dios? Entonces, a eso nos vemos desafiados. Escúcheme. A eso nos vemos desafiados. Por eso que la predicación es poderosa. Por eso que necesita la unción del Espíritu Santo.
Los maestros de escuela dominical van a llegar a hacer una clase bien preparada, bien estructurada, no tengo duda de eso, pero sin conocer la realidad de sus niños, difícilmente vamos a poder afectar el corazón de ellos. Por eso que la clase no solo se hace el domingo, también hay que durante la semana ver la forma de estar en contacto con ellos, conocerlos, saber sus realidades. Por eso que mañana los vamos a sacar y los vamos a llevar a la playa, para jugar con ellos, para compartir con ellos, para orar con ellos, para darles una palabra también, pero para conocer sus realidades. Porque no quiero que mis adolescentes se descarríen, ¿me entiendes? No quiero que se vayan con el mundo. Esta cuestión arde en mi alma. Y nuestras predicaciones, nuestras lecciones tienen que afectar su corazón. No podemos compartir ideas personales. Tenemos que compartir lo que Dios quiere. Lo que tu palabra establece. ¿Te das cuenta que soy apasionado? Lo siento, es la esencia de mi vida. Pero esta cuestión arde por mis venas. Por los ojos me sale la pasión por el Señor. Entonces, el punto número 4. Nosotros no somos llamados a tocar temáticas humanas, sino que a predicar conforme a lo que la palabra establece. Número 5, me queda el último. De aquí vamos a estar terminando. Ha sido muy bueno este tema del sermón bíblico. El último punto, un sermón, una lección, debe ser elaborado cuidadosamente. Cuidadosamente. Con reverencia. Cuando uno toma esto y lo asimila verdaderamente, el predicador, el maestro de escuela dominical, aquel que se le asignó un devocional, no lo puede hacer la noche anterior a las 11 de la noche. No puede hacer. Necesita trabajarlo, necesita orar, necesita pedir al Espíritu Santo que le hable, necesita alimentarse con otros autores que tengan sana doctrina. ¿Entiendes? Necesita prepararlo y prepararlo responsablemente. Cuando se elabora cuidadosamente, se establece que el pasaje bíblico ha sido examinado, escuche bien, a la luz de su contexto completo. El pasaje de la Escritura debe ser revisado correctamente. Correctamente. Aquí hay una palabra que le pido que lo destaque a través de una exégesis adecuada. Y cuando hablamos de la exégesis nos referimos a una interpretación correcta. Y para eso hay que leer el contexto completo. El contexto completo. ¿Se acuerda el otro día cuando yo usé como base Lucas 13, desde el verso 31 en adelante? Es cuando Jesús se lamenta sobre Jerusalén. Y en el contexto completo de ese pasaje, inicia mostrando la realidad de los fariseos, que lo amenazaron. Lo voy a buscar, mire. Lucas capítulo 13, desde el verso 31 en adelante, Lucas 13, del verso 31 en adelante, y está el paralelismo también con Mateo. Ahí está. Espérenme, estoy con la Dios del Gloria. Déjenme buscar la Reina Valera, por favor. Reina Valera del 60. Ahí está. Cuando Jesús se lamenta sobre Jerusalén. Ahí está el lamento de Jesús sobre Jerusalén. Y hay un paralelismo en Mateo 23, del 37 al 39. Y en Mateo, ahí Jesús usa palabras tan fuertes como, cuando confronta a los fariseos, usa palabras tan fuertes como sepulcros blanqueados, como generación de víboras. El Señor confronta la religiosidad. Y aquí dice, llegaron los fariseos ese mismo día a amenazarlo. Dice, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y el 32, el verso 32, no sé si lo tiene ahí, pero dice, id, y les dijo, id y decid a aquella zorra. ¿Sabe? A mí me impacta cuando leo eso. Porque Jesús le habla a una autoridad política, como lo era Herodes, le habla al mismo nivel. Lo confronta. ¿Sabe que ni a Pilato, ni a Herodes, en el momento de su juicio, ni a Caifás, ni a Anás, Jesús nunca le respondió así? A Pilato le dijo, mira, mi reino no es de este mundo, y si yo clamara, mi padre enviaría una legión de ángeles para salvarme, librarme de aquí. Con Herodes ni siquiera abrió su boca.
Pero aquí, refiriéndose ahora a Herodes, Jesús lo confronta con una realidad dura. ¿Por qué? Escuche bien, porque estaba quebrantando el concepto de la religiosidad. Esa religiosidad que amenaza, que amedrenta, esa religión que es basura. Es basura. Entonces, si yo me centrara, ¿por qué estoy usando este ejemplo? Si nosotros nos centráramos solamente en el verso 32, podrían ocurrir muchas cosas negativas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que leer el contexto completo de la palabra. Todo el episodio. Todo. Desde cuando Jesús llega y mira Jerusalén, cuando se acercan los fariseos, cuando lo amenazan, y la respuesta que el Señor les da, tanto cuando reprende y habla de Herodes, así también cuando dice la razón propia de su venida y la misión que había venido a cumplir. O sea, sacar un texto de su contexto es muy peligroso. Es muy, muy peligroso. Necesitamos. Entonces, si usted va a predicar y va a preparar un sermón, por favor, lea y conozca y estudie todo el pasaje completo. No solo un texto bíblico. Ahora, a lo mejor en el momento de la predicación tal vez se centra en uno solo, pero sí, por favor, tenga todo el conocimiento completo del pasaje. Y es más, si lo puede comparar con distintas versiones bíblicas, mucho mejor. Y es más, si puede leer un comentario bíblico de algunos autores de prestigio y que tengan verdaderamente un testimonio adecuado, mucho mejor. Pero por sobre todo, pida la inspiración y la iluminación del Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Entonces, es muy peligroso sacar de contexto y usar solamente un texto bíblico. Necesitamos usar todo el contexto completo. Catita, que el Señor te guarde, te bendiga. Y después compartimos el material completo. Todo eso me queda poquito. Dios te bendiga, hijita. Besito. Que estés bien. Chao, chao. Entonces, se da cuenta que es importante elaborar cuidadosamente, y aquí estoy hablando tanto para los que predican como para los que enseñan. El maestro de escuela dominical también, para el desarrollo de una lección, debe estudiar el contexto completo de la palabra. Completo. ¿Ya? Elaborar cuidadosamente el mensaje. Estudiarlo a la luz de la Escritura. Y buscar siempre, bajo la inspiración del Espíritu Santo, una interpretación correcta. Entonces, la lección debe ser aplicada de manera lógica, inteligente y edificante. Este tratamiento demanda el uso correcto de tres cosas: la retórica, la gramática y la lógica, y eso lo vamos a estudiar en la próxima lección. Porque la retórica consiste en la elección y el uso correcto de las palabras. Eso es retórica, ¿ya? Siendo el arte de hablar con claridad. La gramática es la forma correcta de pronunciar las palabras y saber su significado. Y se acuerdan de lo que yo le hablaba delante, de que hay palabras, por ejemplo, que aquí en Chile no tienen ningún mal significado, pero en otros lugares sí. Por ejemplo, mira, voy a usar una palabra que para nosotros no tiene nada de malo. Por ejemplo, el tomar, el coger. Yo voy a coger esta botella que tengo aquí en mis manos. La voy a coger. En España se usa mucho el concepto coger, pero por favor, en argentino no vaya a decir coger. Porque en Argentina es una muy mala palabra. ¿Me entiendes? Cuando yo estuve en Nicaragua, estábamos en un congreso de misiones y un pastor mexicano contaba y él hablaba de que caminaba largas y largas horas por el ripio. Y yo veía a los hermanos dominicanos reírse cuando decían ripio. Y claro, porque para ellos es una mala palabra. Es una palabra vulgar. Porque me pasó a mí cuando estaba en Perú y dije cabro. Entonces, es bueno también tomar en consideración estos consejos, hermano. Cuando usted prepara un mensaje, considere también la cultura o el lugar donde va a estar. ¿Eh? Cuando yo trabajaba en Cerrillos, cuando recién empezamos el ministerio, estábamos en Cerrillos, había un hermano que trabajaba entre personas de calle, situación de calle, trabajaba con hermanos que habían sido rehabilitados de droga, que habían estado en la cárcel, que habían salido, habían cumplido su condena y el Señor les había dado libertad. Entonces su lenguaje era muy, muy particular. Y yo siempre me acuerdo que nos reíamos con la Connie, porque el pastor Andrés dijo una vez que estaba predicando en un lugar así, donde había muchas personas que habían tenido su historial antes, y otra persona lo presentó, y le dijo, oye, este pastor,
Dios lo usa. Dijo, y este es un cristiano con cuática, con cuática. Este te toca y vos sentías, Dios. Y era su lenguaje, era su forma de hablar. ¿Entiendes? Entonces, no, y decía, nosotros vamos a predicar, el Señor nos va a la terrible iglesia. Y uno aquí habla y le causa gracioso, pero escucha bien, en su lenguaje, esa es su forma de hablar. Entonces, no lo podemos menospreciar por eso. Al contrario. No sé si se acuerdan los hermanos más antiguos cuando Dieguito Pereira se entregó al Señor y llegó acá. Y yo me acuerdo con un hermano con mucho cariño y lo hizo con un buen espíritu, pero le regaló un cinturón al Diego. Y el Diego me contó, pastor, me regalaron el cinturón. Y le dije, eso es para que te amarré los pantalones. Tienes que amarrarte los pantalones. Porque obviamente los cabros usaban el pantalón aquí, a mitad del trasero. Y con los pantalones anchos le estaban cayendo. Así le dije, afírmate los pantalones, que estáis mostrando todo. ¿Sí? Entonces, son realidades distintas, ¿se fijan? Ahora, obviamente, quien va a predicar en las universidades. A la Pauli yo la conocí en un evento evangelístico en la Universidad de las Américas. ¿Sí o no, Pauli? Ahí nos conocimos. Cuando la Pauli estaba en la U. Y quien era la directora de la carrera era parte de nuestra iglesia. Invitó, hicimos un evento evangelístico en la Universidad de las Américas. Obviamente a ellos no les podía hablar como de la forma en que les estaba hablando anteriormente, porque eran todos estudiantes universitarios. Entonces se da cuenta que son distintas realidades. Y si usted va a preparar una clase o va a preparar un mensaje, por favor, hágalo dedicadamente, cuidadosamente. ¿Puede decir amén? Considerando todos estos aspectos. La gramática, la retórica y la lógica. Eso lo vamos a desarrollar la próxima semana. Porque nosotros tenemos que entender que el predicador debe persuadir, pero no persuadir humanamente, sino que persuadir bajo la dirección del Espíritu Santo. Mira lo que voy a decir. No quiere decir que un sermón bíblico sirva para herir, para dañar, para presentar traumas, suposiciones, sino que nosotros debemos entender que la predicación bíblica es lo que el Espíritu Santo hace por medio de un predicador escogido. ¿Para qué? Para persuadir, para traer salvación y vida de Cristo a todo aquel que lo escucha. ¿Cuántos dicen amén? Ya, siendo su micrófono ahora, quiero escucharle, quiero saber qué piensa de lo que hemos visto hasta ahora. Participe, ¿eh? Hoy día está muy tímido, ¿no? ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Estáis calladito, José, hoy día, hermano? Ahora sí. No, es que sí, que la palabra de hoy día estuvo, bueno, la clase de hoy en día estuvo interesante, estuvo como profunda, ¿me entiende? Porque el tema de, lo que dice usted de el tema bíblico, o sea, ¿cómo se llama? El preparar, el sermón bíblico, el preparar, ¿cómo se llama? La palabra, o sea, preparar el sermón, como dice usted, es como se llama, es profundo porque no es llegar y presentarse en un púlpito, o sea, pararse ahí y llegar y decir, el mismo ejemplo que estoy yo la semana pasada, el tema del pastor que llegó, dijo, no, si lo presentó, lo llevó a la iglesia, qué sé yo, y después, claro, el tema de la humildad no le jugó en contra, ¿me entiendes? No fue bien humilde, como que lo conocían tantas personas, ¿me entiendes? Como que no fue con esa humildad. Ah, sí, efectivamente, claro. ¿Se acuerdan o no? Sí. Ya, y eso es lo que pasa porque, claro, llegar y presentarse y preparar un devocional o preparar un sermón, qué sé yo, o una misma clase, yo creo que, ¿cómo se llama? Es totalmente difícil. Por eso yo creo que muchos a lo mejor no estamos tan pendientes, tan metidos en lo que te estaba diciendo, porque a lo mejor, claro, tomar apuntes y no llegar a que ocurra ese, ¿cómo se llama? Ese momento en donde que uno se quede para adentro, ¿me entiendes? No sé si más o menos se entiende todo el concepto a lo Sí, que voy, mira, porque no sé es cómo muy explicarlo, bueno. ¿me entiendes? No, sí, entiendo plenamente lo que significa tener ese temor reverente, la reverencia de predicar, y eso es algo que no debemos nunca perder, nunca se debe perder. Imagínese ese mismo día cuando a mí me tocó subir el domingo, cuando estuvimos haciendo la actuación, qué sé yo,
de verdad que a mí las manos me sudaban completo, yo estaba pero sudado entero, o sea, estaba pero de verdad que tenía mucho, o sea, no era temor, pero estaba muy nervioso, o sea, de verdad quería que pasara el tiempo rápido, porque las manos me sudaban, tenía las manos mojadas, me transpiraba la frente, ¿me entiendes? Los pies también los tenía sudados, que no me voy a caer, ¿me entiendes? O sea, es como igual es difícil llegar y pararse al púlpito sin tener un conocimiento previo o haber preparado o no haber preparado bien el sermón que uno lo que va a hacer el otro día, ¿me entiendes? Sí. O sea, lo que hace el hermano Claudio, de verdad que yo lo aplaudo porque presentaron con una presentación diapositiva, ¿me entiendes? Yo al hermano, de verdad, yo lo aplaudo al hermano Claudio, ¿me entiendes? Pero mejor aplaudo a Cristo. ¿Ah? Aplaudamos a Cristo mejor. No, sí, eso, no, sí, eso Aplaudamos la estamos bien, obra que el Señor ha hecho en la vida de nuestro hermano. exacto, porque Eso. como él lo prepara, ¿me entiendes? Con Sí, claro. diapositiva, ¿me entiendes? O sea, es como, wow, o sea, se preparó bien, Se preparó bien, correcto. ¿me entiendes? Entonces esos son ejemplos que debemos seguir, hacerlo con reverencia, hacerlo con una preparación adecuada, tanto los predicadores, los coordinadores, los maestros de escuela dominical, los evangelistas cuando salen a la calle, cuando usted le comparte a una persona en la micro, cuando tienen la oportunidad de hablar con su familia, estar bien preparado, en reverencia. Y lo que dice José, y yo lo destaco también, el hecho de que nunca nos sintamos profesionales, sino que sea siempre bajo el temor y la reverencia del Espíritu de Dios. Estamos frente al Señor, hermano. Entonces eso es algo que nunca debemos perder de vista. Bien, bueno, yo ya a través del grupo de WhatsApp le mandé el desarrollo de esta lección y también lo que no es un sermón bíblico y también los tipos de sermones bíblicos, porque vimos lo que era el sermón bíblico, pero lo que no es un sermón bíblico no es una actuación. Por ejemplo, lo que hizo José el otro día, eso fue una actuación. Él presentó una obra de teatro, lo mostró, una hermosa obra de teatro. El Vive de Miguel Casina es una tremenda obra, pero eso es una actuación, es una puesta en escena. ¿Me entiendes? El sermón es algo distinto. Entonces tenemos que entender también eso. ¿Se puede predicar a través del arte? Sí, se puede predicar a través del arte, por supuesto, pero el sermón es una presentación oral, es algo que nosotros debemos declarar. No es un comentario sobre sucesos actuales. ¿Podemos usar algunos sucesos actuales como ilustración? Sí, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Asia, lo que está pasando en Israel, lo podemos mencionar. El cumplimiento de la profecía y la escatología bíblica se puede mencionar, pero debe ser algo puntual dentro del bosquejo completo del sermón. Otra cosa, no es una conferencia teológica o bíblica de principios, eventos o ideas. Hay otros eventos para eso. Y no es una lección de cómo vivir la vida cristiana ni otra lección moral. No, es entregar principios, es entregar una forma de vida a la vida de Cristo en nosotros. Eso es. Ahora, después hay tipos de sermones bíblicos que también se los puse ahí, los vamos a desarrollar ya la próxima semana. ¿Estamos claros? ¿Qué les parece? Entonces, un ratito más voy a compartirles la grabación de la clase y ya la próxima semana volvemos al día jueves. Solamente por hoy día, en virtud de lo que vivimos ayer con nuestro primer programa de radio, fue que lo cambiamos para hoy, pero ya la próxima semana volvemos al original del día jueves. Amén. El Señor les bendiga. Que esto de verdad, mi oración es que el Señor los inspire y sientan el deseo de predicar, de compartir, que sea uno quien los escuche, o que sea 100, o que sean 1000, que sea la misma pasión, el mismo deseo. Nunca me voy a olvidar cuando el pastor Eduardo Herrera, yo siendo muy joven, muy chico, haber tenido como 20 años más o menos, me dio un abrazo y me dijo, donde el Señor lo lleve a predicar, predique con pasión, predique con el alma, entregue su corazón arriba del púlpito, me dijo. Y ahora el año pasado, como tuve la oportunidad de predicar en su iglesia, yo le recordé, le dije, usted me enseñó eso. Usted me abrazó y me dijo, cada vez que usted predique, predique con el alma. Que no sea solo un vaciar de conocimiento, sino que entregue el corazón como si fuera su última predicación. Entonces ese mismo consejo yo se lo doy a ustedes. Cuando le toque hacer una lección de escuela dominical a los maestros, cuando le toque compartir un mensaje. Miércoles recién pasado, la Marcelita por primera vez predicaba, y predicó una linda palabra, y Dios lo usó, y bendijo a la iglesia, tanto los que estaban ahí como los que la escuchamos a través de la transmisión. Entonces, hagámoslo de esa forma. ¿Decimos amén? Amén.
Bien, revise el material ahora también. Así que oramos para terminar por hoy día y luego seguimos adelante. Valentinita, ¿te gustaría orar para terminar la lección de hoy día? Enciende su micrófono, Vale. La Vale, ¿cuántos años tenías cuando te bautizamos? 13, 13. ¿Ahora tienes 20? 20. 20. ¿Y cuántos tenías cuando llegaste a la iglesia? Como 9. Sí, como 9. 9 años. Entonces te hemos visto crecer, ¿vale? Hemos visto cómo Dios también ha hecho una obra linda en tu vida. Y es lo que yo anhelo para todos los chiquillos, que ninguno se separe de la perfecta voluntad del Señor, que pasen los años y te puedas seguir sirviendo a Dios. Por eso estamos trabajando de esta manera. Oramos para darle gracias al Señor. Ya, Valita. Señor Papito amado, te damos gracias, Gracias, Señor, Señor. por esta clase, Señor, porque tú nos vas enseñando cada vez más, Señor, a poder predicar, Señor, a poder enseñarte a ti, a tu palabra, Amén. Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas hablando a nuestro corazón, Señor, en cada momento, que nos seas guiando y nos seas cubriendo en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos por este día y por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. 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 Y amén. Muy bien, ya tengo el calendario para lo que nos queda de abril y para el mes de mayo, para todos los devocionales, y creo que todos los que están aquí han sido considerados. Si no, vamos a considerarlo inmediatamente los primeros días de junio. Pero la idea es volver nuevamente a entregar los devocionales diarios a través de un video. Entonces yo voy a partir el próximo lunes, obviamente como introducción, luego mi esposa, y de ahí en adelante todos ustedes van a tener la oportunidad de compartirlo. La idea es que sea en un breve, corto tiempo, 7 minutos como máximo, también para que no se le dificulte el enviarlo, y la idea es que temprano en la mañana se lo podamos compartir a toda la hermandad. Mire, el hecho de desarrollar un hábito devocional a todos nos hace bien, tanto para el que lo hace y como para el que lo escucha, porque de verdad que hay hermanos que lo esperan, de verdad lo esperan con ansia. Así que para que lo podamos comenzar a considerar, como le digo, han sido asignadas algunas fechas, y hay hermanos también que tal vez no están en este curso, pero que de igual forma lo han hecho en oportunidades anteriores, y también los vamos a considerar, ¿ya? Para que se vaya preparando desde ya. Así que a lo mejor un ratito más, dependiendo, se los voy a enviar. Si no, antes del domingo lo va a tener, para que se vea también. Y igual, lo mismo, hay días domingos que también le va a compartir, a lo mejor a alguno le va a corresponder. Voy a considerar también algunas predicaciones con distintos hermanos, tanto para el día miércoles como para los domingos. Y así, todavía nos queda harto año todavía, así que en algún momento usted va a ser considerado para compartir una palabra, y es parte de la práctica que tenemos que desarrollar. Ya, chicos, amados, Dios les bendiga mucho. No se olviden que el domingo tenemos Santa Cena, no se la pierdan. Va a estar bonito el domingo. Vamos a ser edificados por la presencia del Señor. Les mando un fuerte abrazo. Oren por nosotros. Mañana vamos con los niños, con los primarios, vamos a la primera salida pedagógica, esta locura que se nos ocurrió. El Señor puso en nuestro corazón un retiro con los primarios. Después del otro mes lo vamos a hacer con los principiantes y después con los párvulos. Así que sin duda que van a ser momentos muy bonitos también. ¿Ya? Que el Señor les guarde, que descansen. Eso es grande. Que estén todos muy bien. Chau, chau. Bendiciones, pastor, muchas gracias. Gracias igual. Que estén bien. Chau, chau. Gracias.